Lo acompañé desde su juventud desposeída hasta la cima del poder, donde dominaba el reino, solo para observar con impotencia cómo elevaba a mi media hermana a la categoría de coesposa, saqueaba mis bienes familiares y me condenaba a un final miserable. Con una segunda oportunidad vi cómo se desplomaba de desesperación y tembloroso arrepentimiento, y luego quemó el contrato matrimonial que nos unía. Le deseé un éxito rotundo y un futuro sin límites. Perspectivas ilimitadas sin mí. Bienvenidos a escuchar la antigua historia romántica china. Soy la bloguera y susurros del Fénix. Ahora comencemos con la historia principal. Aun sabiendo que este joven indigente que tenía ante mí algún día ejercería un poder inmenso, decidí anular nuestro compromiso. Renacido, no solo busqué la anulación, sino que repetí el mismo acto de mi vida pasada. Miré al chico delgado arrodillado en la nieve y le pisé la mano sin piedad. Mis zapatos, confeccionados con la seda más fina y bordados con perlas, presionaron su mano agrietada por la escarcha. Su espalda, aunque demacrada, estaba recta como una vara, inflexible incluso con una espada. Su mirada recorrió lentamente del zapato a mi rostro, esa mirada tan fría como la nieve más profunda de una noche de invierno, que ocultaba una intensidad feroz, propia de un lobo. Tenía los labios azules por el frío. Copos de nieve se posaban en sus cejas y ojos, aún jóvenes, a diferencia del hombre inescrutable en el que se convertiría. Apretó los dientes, la humillación se reflejaba visiblemente en su rostro. Este año, Zhang Yiqi cumplió 17 años. Su familia estaba pasando por momentos difíciles, y él había viajado 1000 millas hasta la capital para los exámenes imperiales, llegando hecho jirones con nuestro contrato matrimonial para refugiarse en la puerta de mi familia. Mis padres y mi hermano lo recibieron con bastante cortesía, pero evitaron cuidadosamente mencionar el asunto del compromiso. Yo tenía 15 años ese año, malcriada e irrazonable, incapaz de soportar la idea de casarme con alguien que parecía un mendigo. Con un pretexto, lo castigué haciéndole arrodillarse en la nieve. Esa hinca lo llevó a odiarme para siempre, lo que lo llevó a saquear mi propiedad familiar una vez que llegó al poder. Era un joven que pagaba con creces hasta el más mínimo agravio, recordando solo las faltas de los demás, nunca su bondad. Veía el refugio de mi familia como una forma de humillación, y a mí, su desdeñosa prometida, como maliciosa. Tenía su propia luz de luna blanca, mi media hermana, a quien detestaba desde la infancia. Poco después de castigar a Zhang Yiqi en mi vida pasada, me arrepentí casi de inmediato y regresé rápidamente con la medicina, solo para ver a mi media hermana sonriendo mientras le aplicaba ungüento. Me di la vuelta y me fui. Cuando obtuvo la máxima calificación en los exámenes, presentó una petición al emperador en el gran salón. Como el compromiso no podía anularse fácilmente, solicitó permiso para casarse con mi media hermana como su coesposa con igual estatus. En nuestra noche de bodas, nunca me levantó el velo. Después, nunca volvió a entrar en mis aposentos. Cuando unos bandidos enemigos nos capturaron a mi media hermana y a mí, exigiendo 10 cofres de oro y plata por nuestra liberación, solo envió 5, diciendo que solo necesitaban una esposa. Incluso los bandidos me miraron con lástima. Estas cosas en sí mismas no eran lo peor. Cometí 2 errores cruciales. Primero, mi ignorancia y precipitación juvenil al conocer a Zhang Yiqi, obligándolo a arrodillarse. Segundo, después me enamoré perdidamente de Zhang Yiqi. Con semejante comienzo, ¿cómo podría terminar bien la historia que siguió? Una vez viajé 1000 millas buscando un médico experto para él, usando la influencia de mi familia para reunir a personas talentosas para su causa. Zhang Yiqi se burló de mí, tildándome de oportunista, diciendo que no hacía nada sin provecho. Cerré los ojos con la voz ronca y dije que sí. Solo me quedaba mi corazón sincero. Sin embargo, este corazón estaba pisoteado, destrozado. Solo pude recuperarlo cuidadosamente escondido, oculto a la vista. Mi media hermana, sosteniendo su voluminosa barriga, apareció ante mí. Se inclinó hacia mí riendo, resentida porque la familia Song me trataba como una perla en su palma, pero incapaz de ocultar su triunfo, presumiendo de sus años de intrigas, diciendo: «Hermana mayor, ya no eres nada». Cayó frente a mí. Zhang Yiqi me abofeteó. El niño nació prematuro y se parecía mucho a él. Desde el momento en que me casé con él, por fin cumplió su deseo, devolviéndome la humillación que había sufrido 100.000 veces. Sin embargo, sintió que no era suficiente.
Cuando mi cuñada acababa de dar a luz a un sobrino, Shangiki, quien para entonces ostentaba el más alto rango ministerial, asaltó la casa de mi familia y exterminó a todo el clan. Me arrodillé suplicándole. Me pellizcó la barbilla y rió levemente, igual que en nuestro primer encuentro nevado. Me mordí la lengua como si quisiera quitarme la vida, solo para ver cómo sus ojos se abrían de par en par, con la mirada perdida mientras la sangre le cubría la palma de la mano. Temblaba abrazándome sin que la burla y el desdén se hubieran borrado de su rostro. No soportaba mi orgullo, así que usó todos los medios para quitarme las alas. Verme tan humilde como un perro seguramente le complacía. Solo que en esta vida mía la decepción era inevitable. Había pensado muchísimas veces que si me dieran una segunda oportunidad en nuestro primer encuentro, nunca sería tan imprudente y arrogante. Hablaría con suavidad, sonriendo con dulzura como mi hermanastra, fingiendo amabilidad para ganarme su favor, para conseguir lo que anhelaba día y noche durante años. Lo pensé muchísimas veces, pero, renaciendo de verdad, volví a pisar su mano. Sengui no merecía la bondad que le había mostrado. Sengui, de 17 años, me miró con la nieve pegada a sus largas pestañas. Apretó los dientes y dijo: 30 años al este del río, 30 años al oeste del río, señorita Son, no intimide al joven por su pobreza. Claro que lo sabía. Lo miré a los ojos, moví lentamente el pie, y lo observé una vez más. Este año estaba bastante desposeído, incapaz de usar siquiera un abrigo acolchado en un día tan frío. Sin embargo, un hombre así no necesitó 30 años, solo 3. En 3 años podría alcanzar la cima más alta. Me incliné y susurré suavemente: lo siento. Sengui se congeló. Los copos de nieve se arremolinaban como amentos de sauce. Algunos comienzos son hermosos, pero todo termina en futilidad. Resulta que entre Sengui y yo nunca hubo un comienzo bonito, solo divagaciones. Perdón por hacerte arrodillar. Mi temperamento es malo, demasiado dominante. Si no estás contento, puedo arrodillarme ante ti. En resumen, es culpa mía, no te menosprecié. Nunca tuve la oportunidad de disculparme, como me había pesado toda mi vida. Fue realmente mi culpa lo que me atormentó toda la vida. A menudo pensaba que de no haber sido por un primer encuentro así, quizá él y yo no habríamos terminado tan mal. Pero solo tengo 15 años este año y nunca nos habíamos visto antes. ¿A ti tampoco te gustan las mujeres como yo? En lugar de 2 personas unidas en la miseria para toda la vida, ¿no sería mejor anular este matrimonio? El sonido del viento pareció desvanecerse. El joven arrodillado ante mí ladeó ligeramente la cabeza, pero mantuvo la espalda recta, con sus ojos oscuros fijos en mí. Dijo con calma: ¿cómo sabes que no me gustan las mujeres como tú? Me quedé pensativa por un momento. ¿Cómo no iba a saberlo? En mi vida pasada, me llevó años darme cuenta de esta verdad. Siempre pensé que era mi orgullo excesivo lo que lo repelía, así que poco a poco fui moderando mi naturaleza, convirtiéndome en su mejor esposa, tranquilizando a sus subordinados y allanándole el camino. En aquel entonces, me había mirado con la misma mirada. Dijo: la familia Son siempre ha sido hipócrita, pero entre ellos, Son Yensu, eres el más repugnante. Nunca se había sentido complacido conmigo, solo sentía odio. ¿Quién se habría imaginado, renacido, que él, con 17 años, me haría semejante pregunta? Volví a la realidad y miré al joven arrodillado en la nieve. Extendí la mano desde mi cálida manga blanca ribeteada de piel de zorro, atravesando la pelusa que parecía un copo de nieve, para tocarle la cara. Se puso rígido, la sentí gélida al tacto. Así que esta nieve hacía tanto frío. Con el rabillo del ojo, vi una tela rosa escondida tras una columna del pasillo. Era mi media hermana. Le encantaba arrebatarme cosas desde pequeña, pero nunca una. El Sengui anterior fue lo único que me ganó. Perdí toda una vida por ello. Un primer encuentro ofreciendo carbón en un día nevado, un matrimonio verdaderamente celestial. Probablemente mi obstáculo para su unión la última vez también fue la razón del profundo odio que Sengui me tenía. Le quité la fina nieve del hombro. Él seguía mirándome fijamente, negándose a bajar la cabeza, como si esperara mi respuesta. Pensé un momento y luego señalé a mi media hermana. Dije con una sonrisa: probablemente te guste alguien como ella.
Me preguntó quién era. Respondí, mi media hermana Son Jin. Su nombre era precioso. En mi vida pasada, le construyó un pabellón inuit entero por eso. Dentro del pabellón había un estanque que podía reflejar una enorme luna redonda. Necesitaba darles tiempo y espacio, así que me preparé para despedirme. Ya no es necesario arrodillarse. En cuanto a la anulación, asumiré la culpa junto con mi padre, mi hermano y los ancianos del clan. No te preocupes por manchar tu reputación. Instruiré a la casa Son. Aún puedes quedarte aquí en paz, nadie se atreverá a descuidarte. Sengui guardó silencio un buen rato. Estaba a punto de irme con mis sirvientes cuando pasó una pelusa que parecía nieve. La conexión de esta vida probablemente terminaría aquí. Justo cuando pasaba junto a Sengui, él extendió la mano bruscamente y me agarró la muñeca, sujetándola con tanta suavidad, como si temiera ensuciarme. La nieve cubrió al joven y desventurado Sengui. Bajó la mirada, pero su voz sonó ronca. Solo alcanzar el primer rango, poseer 10,000 acres de tierra fértil, es digno de la señorita Son, ¿no? Mi criada Xiaomian llevaba mucho tiempo sin soportarlo. Retiró su mano de la mía y replicó por mí. La hija mayor de la casa del duque de Gui, todo pretendiente que llama a su puerta es un príncipe o un hijo de noble. Mi joven ama es digna incluso de la luna y el cielo. Todos en la familia Son me trataron como una perla, un jade precioso. Ante la repentina aparición de Sengui buscando refugio, aunque lo trataron con cortesía, inevitablemente se sintieron incómodos. Mi padre vio que su futuro era enorme, pero me dijo que Sengui no era un buen candidato. Había sufrido demasiadas dificultades en su juventud desfavorecida. Su orgullo no era menor que el mío, y probablemente nos convertiríamos en una pareja resentida. No le creí, pero sus palabras resultaron proféticas. Tomé a Xiaomian del brazo y ella, obediente, retrocedió en silencio. Dije que no. Sengui se quedó atónito. Seguí caminando. La nieve seguía cayendo. No le había mentido. Lo que necesitaba no era el primer puesto, ni 10.000 acres de tierra fértil. Quiero que mi amado me cuide, eso es todo. En mi vida pasada, no lo hizo. La nieve no era fuerte, pero me molestó y rechacé el paraguas de Xiaomian. Sin embargo, el encuentro con Sengui en el camino me retrasó, así que para cuando llegué a la residencia de mi madre, una fina capa de nieve ya me cubría los hombros y el pelo. Mi madre llamó apresuradamente a una criada para que me quitara la capa, me entregó un calentador de manos con alambre de plata y me hizo señas para que me acercara, ofreciéndome una taza de leche caliente. ¿No tienes frío? La nieve es pesada, ¿por qué no dejaste que tu criada te sostuviera un paraguas? ¿Y si te resfrías?, preguntó mi madre con tono de regaño, pero su rostro reflejaba preocupación. No me resfriaré. Antes de que pudiera pronunciar palabra, un leve sollozo escapó de mi garganta. Tomé un sorbo rápido de leche caliente, usando el vapor para ocultar las lágrimas que amenazaban con caer. Este año fui la joya de la corona de la familia Son. Incluso un poco de nieve me preocupaba. Un invierno viajé 1000 millas buscando un médico para Sengui. Perdido con mi caballo en una tormenta de nieve, casi muero congelado. Sin embargo, nadie volvió a preguntarme, Jinsu, ¿tienes frío? Mi madre me acomodó un mechón de pelo suelto que me ondeaba cerca de la sien, y me dijo con dulzura, ese contrato matrimonial con la familia Sen no cuenta. Lo hablaré con tu padre más tarde. Encontraremos la manera adecuada de resolver este matrimonio. El compromiso de Sengui conmigo fue arreglado por nuestros antepasados. Desafortunadamente la familia Sen declinó, dejando solo a Sengui, solo y a la deriva. Si la familia Son anulara el compromiso ahora, inevitablemente se vería acusada de esnovismo, lo que mancharía la reputación de integridad de mi padre. Jinsu, tu madre espera que encuentres un buen esposo y tengas una vida tranquila y segura. Tomé la mano de mi madre, era tan cálida. Sentí que se me caían las lágrimas. Esbocé una sonrisa. No deseaba un buen marido ni una vida tranquila. Solo deseaba la paz de la residencia Son, evitar el sufrimiento sin sentido de mi vida pasada. Madre suspiró. Hoy es el solsticio de invierno. Debería haber sido una gran celebración,
pero por culpa de ese chico Sen, toda la familia está descontenta, así que la han pospuesto. Tu hermano fue temprano esta mañana al campo de entrenamiento a las afueras de la ciudad para practicar artes marciales, desahogando allí su frustración. Todo parecía tan sombrío. Mis dedos se apretaron alrededor de la taza de té. Abrí los ojos de par en par y pregunté con voz temblorosa, ¿hoy es el solsticio de invierno? Acabo de recordar que en realidad, hoy era el solsticio de invierno. En este día, en mi vida pasada, ocurrió un acontecimiento importante. Liu Yuan, el hermano menor del actual emperador, recibió la orden de abandonar la capital, pero fue emboscado. No murió, pero quedó lisiado, perdiendo el uso de una pierna. Mi hermano corrió al rescate al enterarse de la noticia, pero, desprevenido y aturdido, perdió la mitad de su vida, sembrando la raíz de una enfermedad. Un joven que debería haber estado atravesando el mundo terminó postrado en cama durante la mitad de su vida. En el invierno que llegó Sengiki, la familia solo pasó en un ambiente desolador. La gente maldijo a Sengiki como un presagio de desgracia, trayendo desastres a sus propios padres, y al llegar a la residencia Son, trajo calamidades a los hijos Son. Dejé la taza, cerré los ojos para tranquilizarme y los abrí de nuevo con una sonrisa radiante. Mamá, necesito ir a ver a mi hermano fuera de la ciudad y prepararle un tanyuan que le guste. Seguro que está molesto, iré a verlo. Como me habían mimado tanto en casa, sabía que mi madre no se negaría a semejante petición. Miró al cielo. Por suerte la nieve había parado, pero seguía frunciendo el ceño. En un día tan frío, la ansiedad me quemaba, pero convencí a mi madre hasta que finalmente asintió. Me levanté y salí de inmediato. No tomaría un carruaje, era demasiado lento. Ya era pasado el mediodía. Recordé que trajeron a mi hermano cubierto de sangre al anochecer. Si no me daba prisa, sería demasiado tarde. Tenía un caballo llamado Zusue que perseguía la nieve, blanco como la nieve, veloz como las nubes y la luna. Envié a mis guardias más hábiles al campamento, pero primero necesitaba interceptar a Lu Yuan. Le debía la vida a Lu Yuan, y esta vez se lo pagaría. El viento del norte silbaba en mis oídos. Insté a Zusue a galopar por la capital y salir por la puerta de la ciudad, rumbo al pabellón Shirley. El viento fuerte y gélido me azotaba el pecho, haciéndome doler insoportablemente, pero apreté el látigo, instándome a ir más rápido. En mi vida pasada, tras el fallecimiento del emperador por enfermedad, el joven heredero tenía solo 3 años. Lu Yuan se convirtió en el regente estabilizando la corte junto con Sangiki, pero ambos eran adversarios, puntos de mira afilados contra las dulces tías. Lu Yuan, lisiado de una pierna, caminaba por la corte con el rostro frío y cojeando, pero nadie se atrevía a faltarle al respeto. Una vez me burlé de él en su cara, príncipe cojo, pero fue él quien, cuando mi hermanastra y yo fuimos capturadas por bandidos y Sangiki solo envió 5 cofres de oro, disparó al líder de los bandidos con una flecha, salvándome la vida. Siempre había distinguido la gratitud del agravio. Morí antes de poder pagarle. En este renacimiento, le devolvería la salud a sus piernas, deseando que siguiera siendo noble y venerado, sin que nadie se burlara de su discapacidad. El viento frío azotaba. La nieve había llegado temprano este año, dejando las afueras de la ciudad desiertas, con el paisaje blanco oprimido bajo un cielo nublado. Al insistir sin cesar, mi delicada constitución se resintió. Al lamerme los labios, percibí un ligero sabor metálico a sangre. Tras ser azotado por este viento, no sabía cuánto tardaría en sanar la piel del tipo. Empujando con fuerza, al ver el pabellón Shirley más adelante con algunas personas descansando dentro, finalmente me relajé. Un poco más allá del pabellón Shirley estaba el lugar de la emboscada. Mis mangas ondeaban con el viento, las horquillas plateadas de mi cabello tintineaban. Desmonté, pero alguien, apoyado en un pilar frente al pabellón, me observaba desde hacía un buen rato. Vestía una túnica púrpura con un cinturón de jade y un colgante de jade colgando de su cintura, grabado con el carácter Ron. Llevaba el pelo largo recogido en lo alto con algunos mechones sueltos en las sienes, danzando al viento. Liu Yuan tenía rasgos finos, cejas arqueadas hasta las sienes, ojos largos y estrechos, ahora arqueados con un toque de arrogancia juvenil. Una nariz recta y labios finos debajo de ella exudaban un encanto desenfrenado, una exuberancia que ni siquiera el invierno podía reprimir. Me quedé helado.
El Liu Yuan que conocí antes era profundamente sombrío, sus métodos crueles y despiadados. ¿Quién iba a imaginar que antes de quedar lisiado, era un joven tan apuesto? Me miró con altivez. Sus allegados encontraron novedoso ver a una joven en semejante desolación. Me miraron a mí y luego a Liu Yuan, maravillados. El joven príncipe es verdaderamente popular. Incluso al salir de la capital así, las damas nobles corrieron a despedirlo. Liu Yuan levantó ligeramente la barbilla, con una leve sonrisa inescrutable dibujada en sus labios mientras me miraba. Me giré, tomé una caja de comida de Zusue y di un paso al frente fingiendo timidez. Hoy es el solsticio de invierno, Su Alteza seguramente aún no ha comido Tan Yuan. Vine a despedirte colmando la admiración de mi corazón. Al llegar a las últimas palabras, di 2 pasos más, levantando la caja de comida hacia Liu Yuan, pero mi pie resbaló en la nieve. Con un leve grito me tambaleé hacia su pecho. Me sujetó del brazo con una mano, impidiéndome acercarme. Liu Yuan apretó los dientes y dijo: «Señorita, por favor, compórtese con dignidad». Luego lanzó una mirada fría a sus asistentes, que observaban el espectáculo con los ojos muy abiertos. Desviaron la mirada obedientemente. Aproveché la oportunidad para susurrar veneno. «Hay un traidor. Una emboscada». Liu Yuan era experto en artes marciales y civiles. En su vida anterior quedó lisiado porque, primero, había un traidor entre sus allegados que lo hirió gravemente por la espalda, y segundo, fue envenenado. El veneno no fue mortal de inmediato, solo se activó al esforzarse, filtrándose en sus meridianos. En mi vida pasada aprendí todo esto con claridad para ayudar a Zheng. Incluso conocía la fórmula inicial del antídoto. Al final, fue a Liu Yuan a quien ayudé. Bajó la mirada levemente. Una daga escondida en su manga parecía a punto de salir y cortarme la garganta, pero sostuve su mirada sin pestañear y repetí: «Soy la hija legítima del canciller Son. Ya que Su Alteza me menosprecia tanto, debería al menos comer un poco de este Tan Yuan que preparé con cuidado. Entonces apagaré este corazón mío». Abrí la caja de comida y una fragancia emanaba. Yo mismo comí un Tan Yuan blanco y gordo. No había veneno. Aposté a que confiaba en mi padre, el canciller Son. Sus ojos oscuros me observaron largo rato antes de finalmente reírse suavemente y tomar la caja de comida de mi mano. Un empleado intentó intervenir, pero él los despidió sonriendo. Una niña pequeña no era problema. Parecía reacio mientras comía, pero después del primer bocado, arqueó ligeramente las cejas. Mi comida siempre había sido buena. Liu Yuan se veía refinado mientras comía, completamente diferente del rey del infierno de su vida pasada. Esperar me aburría, así que apoyé la barbilla en las manos sonriendo. Ya que Su Alteza comió mi Tan Yuan, debe tener algún interés en mí. Casualmente sigo soltero. Antes de que pudiera terminar, Liu Yuan casi se atragantó. Me miró con un destello de pánico en los ojos, escupiendo «cállate» con los dientes apretados. Sus asistentes, que estaban cerca, no pudieron evitar reírse entre dientes. Cuando terminó, recuperé la caja de comida. Ya le había avisado a mi hermano sobre el peligro, así que debería estar de camino. También había escondido el antídoto en el relleno del Tan Yuan, neutralizando el veneno de Liu Yuan. Ya debería estar a salvo. Copos de nieve dispersos comenzaron a caer de nuevo. Temblé ligeramente de frío. Al montar a caballo sentí una ligereza inusual. Al girarme para irme, Josué me llamó. Miré hacia atrás, el viento susurraba. Liu Yuan estaba dentro del pabellón, con la nieve arremolinándose a sus pies. Me preguntó con frialdad: «¿Cómo te llamas?». Me quité un peso del corazón, dejándome naturalmente feliz y despreocupado. Sonreí y respondí: «Son Jinsu». «Me llamo Son Jinsu». Ocurrió un incidente grave en la capital. Liu Yuan fue emboscado mientras cumplía órdenes fuera de la ciudad. Afortunadamente el hijo mayor de la familia Son recibió la noticia y acudió en su ayuda, por lo que no ocurrió nada grave. El emperador, furioso, ordenó una investigación exhaustiva. Tras consolar a Liu Yuan, recompensó generosamente a la familia Son. Mi hermano, sin embargo, estaba furioso conmigo. Furioso porque una chica como yo se había ido a las afueras tan peligrosas.
Me aferré a él disculpándome y arrepintiéndome, hasta que finalmente resopló y lo dejó pasar. Luego me preguntó cómo sabía de la emboscada en el pabellón Shirley. Negué con la cabeza, bajé la mirada y dije que no. Lo había soñado. Soñé contigo cubierto de sangre. Si no hubiera intervenido con mi conocimiento previo, mi hermano en ese momento habría regresado cubierto de sangre. En un momento en que incluso los médicos imperiales aconsejaron preparar un ataúd. Verlo vivo y sano ahora fue realmente maravilloso. Extendió la mano y me tocó la cabeza. Tonta, estoy bien. Puede que me creyera o no, pero no insistió más y empezó a hablar de Liu Yuan. Como único hermano menor del emperador, y aún muy joven, la capital lo llamaba joven príncipe. Nunca había visto a mi hermano admirar tanto a nadie. Sun Zizong siempre fue arrogante, pero aún así elogió a este Liu Yuan hasta el cielo. El joven príncipe no se apartó de sus labios. Me cansé de escucharlo. En ese momento un sirviente informó que el joven príncipe había venido a agradecerle a mi hermano por haberlo salvado. Estaba tan feliz que se olvidó por completo de mí y se fue al salón principal. Aproveché para volver a mi habitación y echarme una buena siesta. Al despertar, recordé que el ciruelo debería estar floreciendo. Llamé a Xiaomian para que me acompañara a recoger un par de ramas, pero a mitad de camino me encontré con Song Jing y Liu Yuan. Song Jing sostenía 2 ramas de ciruelo. Su pie pareció torcerse de alguna manera y cayó hacia Liu Yuan. Esta vez, él ni siquiera se molestó en extender la mano, esquivándola con suavidad. Song Jing se topó con el vacío y cayó al suelo. Me di la vuelta para irme, pero Liu Yuan me vio. Tenía el ceño fruncido por la impaciencia y una fría mueca de desprecio en los labios. ¿Ni siquiera las criadas de tu casa pueden caminar bien? Song Jing, que había estado mirando a Liu Yuan con lágrimas en los ojos, ahora parecía profundamente humillada. De hecho, pensó que era una criada y lo dijo delante de mí. El joven príncipe era conocido por su indiferencia hacia las mujeres, y sus palabras a menudo eran hirientes. No me molestó su rudeza y respondí con indiferencia. Sí, las chicas de nuestra casa suelen perder el equilibrio cuando ven a jóvenes guapos, como cuando yo tropecé la última vez. Liu Yuan abrió un poco los ojos mirándome con incredulidad, aparentemente desconcertado por mi descarada franqueza. Simplemente se burló y apartó la mirada. Xiaomian fue a ayudar a Song Jing a levantarse. Al pasar junto a mí se detuvo. Me giré para mirarla y le pregunté en voz baja. ¿No te gusta Zhengyi? Se estremeció con un poco de vergüenza en el rostro. Fue solo un rescate involuntario, no me atrevo a albergar otras intenciones. Al mirar sus ojos llorosos, sentí una pizca de ironía. Una vez que Zhengyi alcanzaba el éxito, se arrodillaba ante nuestros padres, llorando porque, aunque solo lo había rescatado sin querer, se había enamorado perdidamente de él, implorando su bendición. Song Jing se fue profundamente mortificada. Solo quedó Liu Yuan, no sé cómo terminó aquí. Levantó ligeramente la barbilla y me preguntó, ese día en el pabellón Shirley, no importa de dónde sacaste la información, ¿por qué una joven como tú saldría corriendo? ¿Cuáles eran tus intenciones? Bajando la mirada ligeramente, recuperó un poco de la peligrosa melancolía de su pasado como regente. Pensándolo bien, solo la razón del enamoramiento de una joven parecía plausible. Respondí con naturalidad, te dije que simplemente te admiraba, por supuesto que tenía que ayudarte cuando estabas en apuros. Por cierto, ¿fueron buenos los 10 yuanes de ese día? Hablé con seriedad, pero vi un atisbo de incomodidad en el ceño de Liu Yuan, pero aún así escupió 2 palabras frías y repugnantes. Tras pensarlo un momento, aparentemente aún preocupado por mi devoción sin remedio, añadió, este príncipe es notoriamente particular, mejor que te rindas ya. Bajé la vista hacia sus piernas, parecían largas y rectas, a diferencia de la cojera de mi vida pasada. Un príncipe cojo, no solo torpe para caminar, sino que al parecer, Liu Yuan se sintió especialmente angustiado. Estaba tan orgulloso. Solté un largo suspiro de alivio, pero lo oí bajar la mirada y murmurar en voz baja. Gracias. Levanté la vista sorprendido y vi a Liu Yuan con desdén. Una cosa es una, pero aún así no me gustarás. Reprimí una sonrisa y asentí. Debería haberme ido. Pasé junto a Liu Yuan.
Tras unos pasos, me detuve involuntariamente. Sengui estaba a poca distancia, mirándome con ojos más fríos que la nieve. De repente soltó una leve risa, con los ojos completamente negros. Pensé que realmente te desagradaba. Resulta que solo te gusta el poder y la nobleza. La voz de Liu Yuan llegó desde atrás. ¿Quién eres? Sengui lo miró fijamente sin mirarme. Con un dejo de burla en los labios dijo lentamente, la prometida de Son Jinsu. ¿Tienes prometida? Me giré para mirar a Liu Yuan. El joven príncipe en efecto se ensombreció, sus largos ojos me miraban con una sonrisa inescrutable. Son Jinsu, eres impresionante. Al llamarme por mi nombre sentí claramente que apretaba los dientes. La nieve le cubrió los hombros. Él y Sengui, de alguna manera, se miraron a los ojos. La atmósfera se volvió tan tensa como la cuerda de un arco tenso. Liu Yuan me lanzó una mueca de desprecio, me lanzó otra mirada fulminante, se dio la vuelta y se alejó. Su porte sugería que bien podría estar dirigiéndose a la batalla. Me froté las sienes con dolor de cabeza. Quizás no debería haber salido a recoger estas flores de ciruelo hoy. Frente a mí seguía Sengui, lo que empeoraba mi dolor de cabeza. Añadió otra frase, con la mirada ocultando moderación. Mientras el compromiso no se haya anulado ni un solo día, sigues siendo el prometido de mi familia Sen, deberías tener cuidado con tus palabras y acciones. Casi me río. ¿Acaso este compromiso solo unía a mujeres y no a hombres? Su romance con Son Jing ocurrió mientras nuestro compromiso aún estaba vigente. En un día tan gélido, Sengui solo llevaba un fino abrigo acolchado, con los puños deshilachados dejando ver hilos sueltos. Allí de pie, con tan ligera vestimenta azul, parecía verdaderamente desposeído, pero noble. Le pregunté si la familia Son no te había enviado un abrigo de invierno. Sengui respondió, solo soy un huésped en la residencia Son, no estoy aquí para vivir de la caridad. Por muy raída que esté mi ropa, no puedo soportar tal caridad. Apreté los dientes. Los agravios del pasado y del presente se arremolinaron. Lo empujé. ¿Qué falso orgullo te estás fingiendo? ¿Quién tiene tiempo para insultar deliberadamente tu frágil dignidad? ¿Cómo puedes tomarte tan en serio? Solo te alegraría si Son Jin te cosiera personalmente un abrigo y te lo entregara, diciendo que así es el verdadero respeto. La familia Son nunca te ha hecho daño. Dije Sengui que la dignidad se gana con uno mismo, no se da con caridad. Si aceptarla te incomoda de verdad, bien, considéralo una deuda conmigo. No es gratis. Empujado y regañado por mí, no se enojó. En cambio agarró mi mano y la apretó contra su pecho. Bajó la mirada para mirarme. Son Jinsu, ¿me desprecias? Dije que no. No lo desprecié. Lo odiaba. Odiaba que mi ardiente afecto se hubiera convertido en hielo y nieve. Sengui explicó de repente. No acepté su medicina. Nunca tuve tratos con ella. Me quedé desconcertado. Solo entonces me di cuenta de que se refería a Son Jin. Dijo con calma, no me gustan las mujeres como ella, Son Jinsu. Lo miré sorprendido pero retiré la mano. Negué con la cabeza y dije, no es asunto mío. Aún así, el matrimonio será anulado. Sengui retrocedió medio paso, haciendo aún más evidente la disparidad entre nosotros. Mi túnica blanca de piel de zorro y su ropa andrajosa eran totalmente incompatibles. Soltó una risa amarga y desdeñosa, como si buscara su propia humillación, y dijo con cada palabra, con un peso de 1000 libras, bien, el matrimonio quedó anulado. Mi madre me entregó personalmente ese contrato matrimonial. Un trozo de papel fino, amarillento por el tiempo pero bien conservado. Oí que Sengui lo guardaba con cariño cuando viajó hecho jirones a la capital. Lo examiné durante un buen rato y luego llamé a Xiao Mian para que trajera un brasero. Sin la menor vacilación, lo arrojé al fuego. Ese contrato matrimonial se enroscó y ennegreció convirtiéndose poco a poco en cenizas. Xiao Mian parecía aún más aliviada que yo. Para ella, yo era la perfección personificada, y un Sengui era completamente indigno. De repente dejó escapar un sorprendido y murmuró, jovencita, ¿por qué llora? Yo también me sobresalté.
Extendí la mano y me toqué la cara, una lágrima había caído. Sonreí. El humo del brasero era demasiado fuerte, me picaba en los ojos. Rápidamente apartó el brasero y al regresar, me miró con seriedad y dijo: «Joven señora, no sé por qué, pero en cuanto vi a ese joven amo de la familia Sen, me desagradó. Incluso la forma en que aceptó la anulación fue muy molesta. Como si nos guardara un profundo rencor de una vida pasada. Alguien como él, a quien quiera que ame, probablemente solo le traiga miseria». Escuché con una sonrisa, pero mi corazón sintió una punzada de melancolía. ¿Cómo no albergar odio? Pero este Sengui no había hecho nada aún. Solo podía reprimir todas las emociones. Ahora que el contrato matrimonial estaba firmado, rompiendo este vínculo desafortunado desde el principio, no había mejor solución. Xiao Mian cambió de tema. Pero creo que el joven príncipe es muy bueno, las mujeres que lo aprecian podrían formar una fila desde aquí hasta Jinling. Abrí los ojos de par en par, fingiendo sorpresa. ¿Cómo es que sigues hablando de matrimonio? ¿Será que deseas casarte? Xiao Mian se sonrojó de vergüenza y se dio la vuelta, ignorándome. Sin embargo, la anulación de la familia Son sonó fatal. Quienes lo supieran o no lo supieran criticarían a la familia Son por su insensibilidad. Mi padre, para expresar su arrepentimiento, preparó una dote y una compensación excepcionalmente ricas, junto con otras ventajas. Pero Sengui, con su carácter inquebrantable, se negó a aceptar un solo centavo y solicitó voluntariamente abandonar la residencia. El día que se fue, fui a verlo una vez. Le pregunté: ¿a dónde irás? Esperaba que se impacientara mucho conmigo, pero sorprendentemente respondió: a una vieja casa que dejó un amigo de mi padre. Lo reconocí sin saber qué más decir. Entonces preguntó en voz baja: ¿el contrato de matrimonio? Sonreí ardiendo, y una sonrisa desdeñosa le levantó la comisura de los labios. De repente quise hacerle una pregunta más. Lo llamé Sengui. Probablemente era la primera vez que lo llamaba tan directamente. Él también estaba un poco atónito. Le pregunté: si un día te casas con la mujer que amas, y ella también te ama en tu noche de bodas, ¿le levantarás el velo de novia, le levantarás la cortina dorada que cubre su rostro? Esta pregunta fue extraña, abrupta y sin sentido, pero fácil de responder. Sengui respondió con naturalidad. La mano que apretaba con fuerza en mi manga se relajó de repente, como si encontrara alivio tras recibir una respuesta. Tan resuelta, naturalmente, tan dada por sentada, naturalmente. Sin embargo, en mi noche de bodas de mi vida pasada, tan llena de alegría, ni siquiera mi velo se había levantado. Finalmente obtuve la respuesta de sus labios, solo porque la mujer con la que se casó no era su amada. Tomé la plata escondida en mi manga, agarré su mano y la puse allí. No es que lo molestara, sino que en la capital, un lugar tan caro, si volvía a sufrir algún agravio, la culpa recaería sobre mi familia Son. Dije: toma mis ahorros para mantenerte, Sengui, no tienes que pagarlos. Me debes demasiado, nunca podrás pagarlo. Sengui se quedó sin palabras, probablemente incapaz de comprender exactamente cuánto me debía, y bajó la vista para mirar esa vulgar bolsa rosa. Volví a llamarlo Sengui. La horquilla plateada de mi cabello se agitó con el viento. Dije en voz baja: nadie cree en tu ascenso más que yo, nadie tiene más fe en tu futuro infinito que yo. Cancelé este compromiso no porque te menospreciara, sino porque cometí un error en el pasado. No puedo repetirlo, el dolor era insoportable. Los ojos de Sengui se abrieron ligeramente, el viento y la nieve le rozaron las sienes. Orgulloso de su talento y juventud, rara vez lo había visto tan perdido, con un rastro de pánico inexplicable. Extendió la mano como si quisiera tocarme, pero retrocedí medio paso e hice una leve reverencia. Que alcances grandes alturas con una belleza a tu lado, una riqueza incomparable, solo que ya no tendría nada que ver conmigo. Este invierno fue excepcionalmente frío, pero estar encerrado en la residencia Son se sentía sofocante. Desde mi renacimiento, esos problemas conspirativos se habían desvanecido. En casa, con mi padre, mi hermano y mis mayores, yo, su única hija, era apreciada como una perla. Había recuperado parte de mi antiguo temperamento. De verdad, no sabía cómo pude haberme desgastado tanto en mi vida pasada. Cuando el clima mejoró un poco, llevé a Xiao Mian a dar un paseo.
En la joyería de la ciudad oriental, me encontré con 2 hijas de un viceministro, las hermanas Liu, Junpai y Yuewei. Siempre habían estado en desacuerdo conmigo. Verlos me ponía de mal humor, y claro, hacía lo que me imaginaba que querían. Simplemente escogía todo lo que les interesaba, viendo cómo sus expresiones se volvían cada vez más agrias con una sonrisa. Al verme así, la hermana menor, Yuewei, se burló. Son Jin-su, pensé que te esconderías en casa. Avergonzada pregunté con curiosidad. Oh. No pudo evitar añadir, se rumorea en toda la capital. Tu familia anuló el compromiso con ese pobre de la familia Sen. ¿Qué cosa tan sin principios? ¿Cómo puedes no sentir vergüenza? Bueno, tu reputación ya era mediocre. Ahora está tan arruinada que probablemente nadie querrá casarse contigo. Estaba mirando una corona de cristal, tan exquisita que parecía de otro mundo, y respondí con indiferencia. Preocúpate primero por tu matrimonio. Antes de recibir respuesta, vi a ambas hermanas sonrojarse ligeramente. Se alisaron los pliegues de los vestidos, levantando la barbilla con timidez. Siguiendo su mirada hacia arriba, vi al tendero haciendo una reverencia humilde en el segundo piso, rodeando a un joven con túnica púrpura y una corona de jade. Bajaban las escaleras. Lu Yuan respondió con pereza, pero bajó la mirada y se encontró brevemente con la mía antes de apartar la mirada como si no me hubiera visto. Así que estas 2 hermanas, elegantemente vestidas, esperaban al joven príncipe. Yuewei se adelantó para decirle algo cuando Lu Yuan pronunció 2 palabras ruidosas. Su fría mirada las recorrió, probablemente incluso la chica más valiente no pudo resistirla, obligándolas a retirarse. No contento con eso, avivé las llamas. Junpiawei, ¿no te llevas las joyas que reservaste? Observaba con alegría cómo se marchaban las abatidas hermanas cuando oí a Lu Yuan girarse y decirme, con imparcialidad, tú también. Solté un largo suspiro entrecortado. Lu Yuan, sin embargo, mostró cierta vacilación. Me preguntó, ¿anulaste el compromiso? Asentí. Parecía que iba a decir más, pero se detuvo y simplemente lo reconoció. Extrañamente la comisura de su boca se curvó ligeramente. Sus confidentes susurraban a sus espaldas, y sus susurros no eran precisamente silenciosos. Esta señorita Son está profundamente enamorada de su Alteza. No solo lo despidió en el pabellón, sino que incluso anuló su compromiso. Me quedé completamente impactado. Lu Yuan, sin embargo, mantuvo su orgullo distante y no dijo nada más. Bajó las escaleras y salió. Al pasar junto a mí se detuvo, me miró y dijo con lentitud deliberada, si la señorita Son de verdad no encuentra a nadie con quien casarse, este príncipe podría no oponerse del todo a considerarlo. En su vida pasada, Lu Yuan nunca se casó. Se rumoreaba que prefería a los hombres. Ahora, en esta segunda oportunidad, no esperaba que dijera tal cosa. No pude evitar quedarme paralizada, preguntándome instintivamente, ¿en serio? El joven príncipe sonrió levemente con la comisura de los labios arqueada, falsa. Me quedé sin palabras. Sin embargo, lo vi extender la mano, ajustar la horquilla en mi sien y luego enmendarse con naturalidad, según mi estado de ánimo. Lo miré y vi la risa en sus ojos, brillantes como una estrella repentina en la noche. Salió. Afuera, la nieve empezó a caer de nuevo y a dispersarse en copos, desapareciendo en su capa negra. Recordé vagamente el año en que mi hermana y yo fuimos capturadas por bandidos. También nevaba así. Sengiki envió 5 cofres de oro y plata para rescatar a Son Jin. Los bandidos se volvieron más codiciosos, planeando devolverme sin ningún valor, pero cambiaron de opinión en el último minuto y pretendían decapitarme en la ladera. El príncipe del que me había burlado por su cojera tensó su arco y disparó una flecha, matando al líder de los bandidos de un solo tiro. Era apuesto su estatus noble, pero estaba lisiado, tan sombrío que todos lo llamaban el príncipe de rostro frío. Se desató la capa y pidió a alguien que me la pasara, pero se negó a caminar con facilidad delante de mí. Él permaneció de pie bajo la nieve, observándome en silencio. Tenía la cara salpicada de sangre. Aterrorizado y con las piernas débiles, no podía mantenerme en pie. En aquel entonces Liu Yuan caminó hacia mí con pasos difíciles y humillantes, envuelto en viento y nieve, pero me tendió la mano. Mi corazón se conmovió de repente como si una esquina se hubiera derrumbado,
revelando cosas hasta entonces desconocidas. Liu Yuan al alejarse pareció presentir algo y miró hacia atrás. Esa mirada se alineó sorprendentemente con la del regente en mi memoria. Igualmente oscura, con algunos mechones de cabello rozando el viento. De repente curvó los labios. Liu Yuan habló con pereza. Los zapatos de Song Jing dejaron de observarme disimuladamente. Tras regresar a la residencia, recibí un montón de joyas del pabellón del tesoro. Encima reposaba aquella corona de cristal verdaderamente deslumbrante. En ella había una nota. La caligrafía era audaz y desenfadada. Los caracteres Liu Yuan atravesando el papel con trazos enérgicos. Cuando vi esa corona antes, no es que me encantara. Simplemente Sengiki había traído una similar de sus viajes por el sur, que terminó en manos de Song Jing, lo que me causó envidia y amargura. Cuando fui a ver a mi madre, estaba hablando del matrimonio de Song Jing. Mi madre siempre fue amable, aunque algo distante con ella. Nunca tan atenta como lo fue conmigo. Mi madre pensó que como acababa de anular mi compromiso, no convenía concertar una boda de inmediato, pero Song Jing tenía más o menos mi edad y debía estar comprometida. Lo mismo me ocurrió en mi vida pasada. Mi madre se esmeró en encontrarle pareja, pero Sengiki lo planteó ante el emperador, obligando a Song Jing a casarse con un miembro de la familia Sen como mi coesposa, una auténtica broma. Simplemente le recordé con ligereza que mejor dejara que Song Jing decidiera por sí misma para que no fuera desagradecida al final. Mi madre reflexionó un momento y dijo, cierto. Salí de la habitación, pero me encontré con Song Jing. Había sentido mucho resentimiento hacia ella en mi vida pasada, pero ahora solo sentía indiferencia. Al verla inusualmente ansiosa por encontrar un buen esposo, no pude evitar preguntarle, ¿no has tenido contacto con Sengiki? Song Jing me miró con extrañeza y frunció los labios. ¿Qué tengo que ver con él? La miré fijamente un momento, reflexionando lentamente y finalmente lo comprendí. La Sengiki de mi vida pasada no percibía mi afecto, pero esta hermana mía sí captó mis pensamientos y por lo tanto, se ganó su favor. En esta vida, anulé el compromiso sin reticencia alguna. Sengiki ahora parecía demasiado desposeída como para interesar a Song Jing. Del cariño mutuo en la vida pasada a desconocidos en esta. Pero reí suavemente, la raíz de todo ese dolor era, en realidad, mi propio cariño por él. Me atraganté con una tos, doblándome incómoda. Esa noche me dio fiebre. Mi hermano usó su ficha con urgencia para llamar al médico imperial, quien diagnosticó un resfriado y me recetó reposo. Pero estuve enfermo la mitad del invierno y solo me recuperé al llegar la primavera. Durante mi enfermedad, tuve muchos sueños que me dejaban inconsciente y me desmayaba. Al recuperarme siempre sentía que había olvidado algo importante, pero no podía recordarlo. Una noche, medio dormido, vi a alguien junto a mi cama que no hablaba, pero me metía una pastilla en la boca con cuidado. Se derritió al instante calentando todos mis meridianos. Extendió la mano para tocarme la cara, me moví un poco y él la retiró rápidamente, murmurando algo con enojo que no pude oír bien. Cuando desperté, una flor de primavera, con gotas de rocío adheridas, yacía junto a mi cama. Xiao Mian me ayudó a vestirme y me colocó una horquilla de buillao en el pelo, la que Lu Yuan me había enviado. De repente quise ir al templo de la montaña fría, a las afueras de la ciudad, a rezar y cumplir una promesa. Mi madre accedió encantada, diciendo que, ya que me había recuperado de esta enfermedad, debía buscar la protección de Buda. Recordaba vagamente muchas cosas malas que me habían sucedido. Pero al despertar, seguía siendo la perla preciada de la familia Son. En mi estado de aturdimiento, ya no indagaba profundamente, pero rezarle al Buda siempre era bueno. El carruaje avanzaba por el camino de piedra azul, con un personaje de la canción balanceándose ligeramente en la esquina. El cochero se detuvo de repente. Xiao Mian levantó la cortina para mí, frunció el ceño y se dio la vuelta. Es el joven maestro de la familia Sengiki. Recordé que recientemente tuve un compromiso con Naldar, pero los asuntos más profundos parecían estar envueltos en niebla, confusos. Yo también fruncí el ceño y me asomé ligeramente, las nubes oscurecían el sol, el cielo estaba oscuro. Sengiki, vestido de azul, bloqueaba el paso. Su rostro era delgado y pálido, sus ojos aún más tercamente oscuros, con una mirada perdida.
No era precisamente conocido por mi buen carácter. Abrí los ojos un poco y lo regañé. ¿Te atreves a bloquear un carruaje? No le temes a la muerte, dijo Sengiki en voz baja. Oí que estuviste enfermo todo el invierno, pero los porteros de la residencia Son no me dejaron entrar. Tuve que esperar afuera. Me pareció extraño. ¿Para qué me necesitas? Sengiki no respondió directamente. Dijo, soñé algunas cosas, no muchas. Al principio pensé que eran falsas. Aunque absurdas, aún así quería preguntarte. Inclinó la cabeza ligeramente hacia atrás. Su columna recta parecía algo encorvada. Su rostro denotaba vulnerabilidad. Este invierno, alguien debería haberme buscado libros raros. Deberían haber aparecido en mi escritorio pinceles finos, tinta, papel y tinteros. Debería haberse agotado para mis exámenes imperiales. Al saber que me gusta tallar focas, estudió durante más de un mes y talló un conejito para mi escritorio. Hablaba despacio con una mezcla de dolor y dulzura en sus palabras. Estas cosas me sonaban profundamente familiares, pero no podía recordarlas. Sentí una inexplicable incomodidad en el corazón. Negué con la cabeza. En este mundo no hay nadie que debiera haberse sacrificado por ti, que debiera haberte ofrecido su corazón sincero para que lo pisotearas. De repente pregunté, ¿qué le pasó a ese conejito? Su expresión se tornó sombría. Respiró hondo como si sintiera un gran dolor. En el sueño lo tiré. Pensé que era humillación. Solté una carcajada. ¿Así que existe tal humillación en el mundo? Supongo que la persona de la que hablas era extremadamente arrogante. Shingoichi, deberías hacerte a un lado. Todavía tengo asuntos pendientes. Añadí al ver sus ojos enrojecidos. Me sorprendió la satisfacción que sentí, pero aún así le ofrecí una sonrisa burlona. El significado de debería haber es que nunca se puede obtener. Shingoichi, ¿entiendes? Retrocedió 2 pasos, con el rostro pálido como la muerte. Tuve una premonición, igual que la última vez que le deseé un futuro infinito. Preví que cada momento a partir de entonces sería una agonía para él. Sin embargo, la razón se me escapaba incluso a mí. Quizás solo Buda lo sabía. Las flores de durazno en el frío templo de la montaña, a las afueras de la ciudad, florecieron temprano, pero había pocos peregrinos. Me arrodillé en la sala principal, contemplando el rostro compasivo del Buda. Sabía vagamente que había olvidado algo aparentemente importante. Sin embargo, en ese momento me sentía en completa paz, sin ganas de pensarlo demasiado. Quizás fue el destino. Al juntar las manos en oración, sentí que el bullao en mi cabello se mecía. Abrí los ojos. Las yemas de los dedos de Luyuan acababan de rozar las borlas colgantes de mi bullao. Me miró. Con un mes de diferencia, se había vuelto aún más atractivo. Estaba a punto de hablar cuando hizo un gesto de silencio. Luyuan se arrodilló en la alfombra de oración junto a la mía. Había oído que el joven príncipe no creía en dioses ni budas. Bueno, ahora parecía más devoto que yo. Cuando Luyuan y yo nos levantamos para irnos, finalmente habló con pereza. Me pellizcó la mejilla, girando mi rostro de un lado a otro. Más regordete que antes de tu enfermedad. Mi medicina es realmente buena. Solo entonces recordé la figura que había visto mitad real, mitad ilusoria durante mi enfermedad. Abrí los ojos de par en par. ¿Tu medicina? Te colaste en mis aposentos. Luyuan emitió un sonido evasivo. Retiró la mano torpemente, se frotó la nariz y cambió de tema con visible rigidez. ¿Qué deseo pediste?, pregunté. Si lo digo en voz alta, ¿se cumplirá? Una leve sonrisa se dibujó en su ojo. Me miró. Si me lo dices, podría ser más efectivo que decírselo a Buda. Su tono transmitía una confianza inevitable. Dije, y luego articulé lentamente. Le pedí a Buda que el joven príncipe de la capital se casara pronto. Luyuan se quedó paralizado. Un rubor le subió por detrás de las orejas. Sabiendo que lo estaba tomando el pelo, habló deliberadamente, pero su expresión era inusualmente seria. Son Yensu, ¿de verdad tienes tantas ganas de casarte? Los gorriones de montaña graznaban con fuerza,
balanceando sus largas colas. Las flores de durazno cubrían el exterior del templo como una alfombra roja. Este sendero descendía de la montaña. Al observar los exquisitos rasgos de Lu Yuan, no había comprendido del todo el significado de sus palabras cuando oí el silbido de una flecha cortando el aire. Lu Yuan me abrazó. Me choqué con un aroma a bambú fresco. Él retrocedió. Una flecha cortó el aire justo donde yo estaba. Levanté la vista y vi que la expresión de Lu Yuan se ensombrecía. Las flechas volaban sin parar. Asesinos armados con cuchillos aparecieron. Lu Yuan, distraído, apretó mi cabeza contra su pecho en voz baja. No mires. Agárrate fuerte. El mundo daba vueltas. Las espadas chocaban. No sabía cómo había ido la pelea, solo que me sudaban las palmas por Lu Yuan. El olor a sangre se hizo más fuerte. No supe si era suya o de los asesinos. Cuando volví a levantar la vista, había cadáveres esparcidos por el suelo. Este lugar sagrado estaba manchado de sangre. Lu Yuan me apretó la cintura con el brazo, arrastrándome hacia el interior del frío templo de la montaña. Nos retorcimos y giramos, activamos un mecanismo, entramos en una cámara oculta y encendimos una lámpara antes de que finalmente exhalara aliviado. De repente su peso recayó sobre mi hombro. Lu Yuan parecía incapaz de aguantar más. Solo entonces vi el sudor cubriendo su rostro y sus labios pálidos. Lo habían apuñalado en el abdomen. También le brotaba sangre de una herida en la pierna. Lo ayudé a sentarse contra la pared. Sacó medicina de su manga para curar las heridas, con las manos ligeramente temblorosas. Arranqué una gran tira de tela de mi falda de seda para detener la hemorragia. Tras un tratamiento brusco se apoyó contra la pared, respirando con dificultad y con los ojos cerrados. La llama de la lámpara parpadeó. Lu Yuan echó la cabeza hacia atrás, con los ojos cerrados. De repente llamó a Song Yen-su. Lo miré. Me dijo, acércate. Pensando que quería decirme algo, me incliné. Inesperadamente se levantó ligeramente, sus finos labios rozando mi mejilla como una libélula rozando el agua, quizás incluso rozando la comisura de mi boca. Me quedé paralizada. Él ya se había recostado, haciendo una mueca de dolor por el movimiento, pero sus rasgos se relajaron en una sonrisa, su risa teñida de triunfo desenfrenado. Dijo, «Hay un pequeño sendero que sale por la puerta trasera del templo de la montaña fría. Tu criada te estará esperando allí. Baja la montaña por ahí. ¿Es seguro?» Solo entonces me di cuenta de que me estaba alejando. Le pregunté, ¿y tú? Él dijo, no te preocupes por mí. Pero me puse terco. Volví a preguntar, ¿y tú qué? Lu Yuan me miró. Después de un largo rato suspiró con impotencia, pero su tono era suave. Esperaré aquí, Yen-su. ¿Esperar qué? Guardó silencio un buen rato. En la penumbra, los rasgos de Lu Yuan eran impactantes. Hablaba con calma. Ese día, en el pabellón Shirley, tras la emboscada, la severa represión del tribunal no pudo dar con el cerebro. Siempre tengo cuidado con lo que consumo. Solo la copa de vino que Su Majestad y su consorte Wen me ofrecieron antes de partir ese día no fue probada. Y aún así fui envenenado. Los bandidos capturados confesaron durante el interrogatorio que si no podían quitarme la vida, me dejarían una pierna inválida y me convertirían en un príncipe tullido. Al fin y al cabo, un hombre inválido jamás podría aspirar al trono. La salud de Su Majestad empeora cada día. El príncipe heredero aún es joven. Habló con indiferencia, hablando de la vida y la muerte como si se tratara de otra persona. Estoy esperando a ver si fue mi consorte Wen quien no me quería con vida, o si mi hermano mayor quiere mi vida. Si es lo primero, naturalmente es lo mejor. Si es lo segundo. Lu Yuan soltó una risa leve dirigida a mí, con un toque de arrepentimiento. Me temo que tendré que romper mi promesa. No podré cumplir el deseo que acabas de pedir, pequeño Yen-su. Levantó la mano, volvió a enderezar el bullao en mi sien, pero se quejó. El estilo es demasiado feo. Cámbialo la próxima vez. Extendí la mano y le agarré la suya. Todavía estaba tibio. Lo miré con seriedad. Esperaré contigo.
La capital fue testigo recientemente de dos nuevos acontecimientos. Primero, la consorte Wen, madre biológica del príncipe heredero, enfermó gravemente. No se permitieron visitas. Se rumoreaba que la consorte Wen había cometido un grave error y que su vida corría peligro, aunque nadie conocía la verdad en medio de las especulaciones. En segundo lugar, el erudito más destacado de los exámenes imperiales, Zheng Qi, de excepcional talento, complació enormemente al emperador. Sin embargo, en la corte solicitó al emperador que le concediera matrimonio a él y a la hija mayor legítima del canciller Son. El joven príncipe estaba disgustado. Inmediatamente después, también solicitó al emperador que les concediera matrimonio a él y a la hija de Son. Esta farsa alimentó los rumores sobre un triángulo amoroso en las calles y callejones de la capital durante más de un mes. Lu Yuan y yo esperamos largo rato en esa cámara secreta ese día. Lo que finalmente recibimos fue a la guardia personal del emperador acudiendo a nuestro rescate. Todos se dirigieron respetuosamente a Lu Yuan como joven príncipe, prueba del genuino cariño del emperador por su hermano. Precisamente por eso la consorte Wen se sentía insegura y siempre buscaba perjudicar a Lu Yuan. Volví a mirar a Lu Yuan. No parecía sorprendido. Su mirada al observarme era tierna. Me observó largo rato y luego levantó la barbilla con decisión, diciendo: Son Yensu, en nuestras vidas pasadas, sin duda fuimos una pareja hecha por el cielo. No lo recordaba con claridad. Vagamente recordé una figura lisiada que se alejaba humillada. Con la espalda recta pero solitaria. Me parece recordar haberlo llamado. Esa persona se giró con el rostro frío, pálido y sombrío. Sin embargo, sus ojos oscuros parecían brillar, como si anticipara algo. Pero yo solo me había reído entre dientes, alargando las sílabas con un tono burlón y arrogante. Príncipe lisiado. Volviendo al presente sin saber por qué, le pregunté a Lu Yuan como si estuviera poseído. ¿Y si ya estuviera casado con otra persona? Lu Yuan reflexionó sobre esta hipótesis, frunció el ceño, pero aún así respondió: Es mejor demoler 10 templos que arruinar un matrimonio. Lu Yuan pronunció las palabras con una frivolidad absoluta, pero infinitamente encantadora. Sin duda demolería 100 templos para arruinar tu único matrimonio. Volví a preguntar: ¿Y si fueras lisiado y caminaras con dificultad? Dejó de sonreír lentamente, una sombra de tristeza apareció en su expresión. Insistí más. ¿Y si justo entonces me burlara de ti llamándote el príncipe cojo, despreciándote por completo?, preguntó Lu Yuan en voz baja. Entonces inevitablemente me sentiría descorazonado e inferior, no tan despreocupado como ahora. Aún así, te amaría con tristeza, solo que no me atrevería a acercarme. Debería ser muy doloroso. No sabía por qué decía estas cosas como si realmente hubieran sucedido en una vida pasada. Dije: Afortunadamente es esta vida. Afortunadamente en esta vida la mayoría de los arrepentimientos ya no existen. De hecho, después de que Zheng Qi ganara prominencia, vino a la residencia Son a verme una vez más. El emperador le confió importantes deberes, y los guardianes de la familia Son ya no se atrevían a detenerlo. Su aspecto era cada vez más demacrado. Alguna vez le deseé un futuro inmenso. Ahora parecía que las perspectivas ilimitadas no eran una bendición para él. El mayor arrepentimiento de mi vida es este: una vez me casé con la mujer que amaba y la acogí en mi hogar con el corazón más sincero. Sin embargo, en nuestra noche de bodas, no le levanté el velo rojo de novia ni la cortina dorada que cubría su rostro. Estas fueron las primeras palabras de Zheng Qi al verme. Su rostro estaba pálido como la muerte. Desde aquel frío invernal, sentía vagamente que había olvidado algunas cosas y ahora recordaba aún menos. Al verlo tan agonizante pero incapaz de comprender una sola palabra, pregunté desconcertado: ¿Cuándo te casaste? ¿Cómo es que no he oído ni un susurro? Zheng Qi abrió los ojos de par en par y palideció. Durante un buen rato no pudo hablar. Finalmente, entre sollozos y risas, dijo: Así que solo yo puedo recordar este dolor. ¿De quién debería entonces pedir perdón? ¿De quién podría obtenerlo en esta vida? La mayor amargura de este mundo es esta. Un arrepentimiento tan profundo que me cala los huesos. Un dolor tan intenso que te quema la médula. Solo para descubrir que solo tú debes soportar esta agonía.
Nadie puede absolverlo. Nadie volverá a recorrer 1000 millas buscando un médico para él. Nadie encenderá una lámpara por él en la noche. Nadie se quedará esperando junto a las luces que se apagan. Los verdaderos amantes escasean en este mundo. Tras haber desgastado al único e inigualable Son Yen-su, ¿quién podría llenar ese vacío con una devoción tan incondicional? Un joven apuesto pero con la espalda encogida por la derrota. Los eruditos valoran el rostro por encima de todo, pero las lágrimas brotaron de sus ojos, no muchas, solo unas gotas, pero eran sangre derramada de su corazón. Realmente no pude entender sus palabras. Al escuchar su discurso incoherente y divagante solo capté fragmentos. Sintiendo compasión, le ofrecí consuelo. Las parejas desafortunadas rara vez triunfan, seguramente ambos tienen algo de culpa. Sin embargo, Sengui tosió un bocado de sangre y rió con amargura. No, toda la culpa fue mía. Su mirada hacia mí era profundamente compleja. Preocupado por su cordura, llamé a unos guardias para que lo escoltaran de vuelta. Me quedé en la entrada de la residencia Son, observándolo alejarse. Sin embargo, al final de la larga calle, una figura vestida de púrpura llegó galopando a caballo. Entre tanta gente, mis ojos solo lo vieron a él. La imagen de la silla de montar plateada y el caballo blanco, el encanto primaveral de marzo, pareció ceder ante su espíritu triunfante. Se acercó desde lejos gobernando su caballo ante los leones de piedra de la residencia Son. Lu Yuan montó a horcajadas con el sol brillando en sus ojos. Desplegó el pergamino de seda amarillo brillante que tenía en la mano, claramente un edicto imperial de matrimonio. Me miró fijamente, más brillante que el sol mismo, con una tierna sonrisa en los labios de Lu Yuan. Dijo: Son Yen-su, hablando solo de esta vida, deberías casarte conmigo. Sonreí y respondí: sí, debería ser. Esta vida me entrego a ti, joven príncipe, los agravios del pasado se desvanecen. De hoy en adelante cada amanecer trae una nueva vida.